Vamos a ver hoy en este día los beneficios o algunos de los beneficios que hay en estar unidos. Ayer hablábamos acerca de lo que era la unidad y de lo que era la división en medio del pueblo, pero hoy queremos ver algunos de los beneficios de estar unidos como pueblo de Dios. Amén. Dice el versículo 1: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Dice el verso 3, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En este día te pedimos, Señor, que tú nos ilumines tu palabra, Dios mío, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente a tu palabra, Dios mío. Hoy abrimos y disponemos nuestro corazón para recibir tu buena palabra, Dios mío, tu buena semilla, Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Como le digo, hablábamos ayer acerca de este capítulo de Salmos, capítulo muy conocido por la Iglesia de Cristo, y hablábamos acerca de la unidad, pero hoy queremos ver algunos de los beneficios que habla allí en el verso 2 y el verso 3. Dice que es como el óleo precioso que es derramado, es puesto sobre la cabeza, y era la cabeza de Aarón, que descendía. Está hablando del ungimiento que hizo Moisés sobre el sumo sacerdote Aarón. Y cuando nosotros vemos que allí está hablando acerca del aceite de la santa unción, no está hablando de cualquier aceite, porque el aceite se usaba para diferentes cosas, pero había un aceite especial que era el aceite de la santa unción, y es el aceite que está comparado aquí en este capítulo. Dice que es el reunirnos como pueblo de Dios, el vivir en unidad, en armonía como pueblo de Dios, es como ese aceite de la santa unción. Es como ese aceite, es parecido, es comparado con el aceite, y el aceite de la santa unción era algo muy preciado para el pueblo de Israel. Nosotros hoy en día usamos aceite de oliva, ¿verdad? Aceite virgen de oliva. He visto gente usar aceite, lamentablemente, ¿verdad? He visto gente usar aceite para cocinar, para orar por la gente, pero bueno. Pero para el pueblo de Israel era algo precioso eso. No era cualquier aceite. Hoy en día pues sabemos que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Pero para el pueblo de Israel eso era algo precioso. Eso era algo que no era cualquier aceite. No cualquier persona tenía ese aceite. Y cuando vemos que David menciona y dice, mira qué bueno y qué agradable es que habiten los hermanos en armonía. Y dice, es como ese aceite que nosotros tanto apreciamos. Es como ese aceite que nosotros tanto anhelamos tener. Cuando vemos la importancia de ese aceite, nos damos cuenta que como le digo, quizás para nosotros no sea tan importante el diferente aceite, pero para ellos ese aceite fue preparado. Dice la palabra que era obra de perfumista. No cualquier persona preparaba ese aceite. No era cualquier mezcla de especies, sino que era algo que alguien el que lo hiciera tenía que saber lo que estaba haciendo. Tenía que saber cómo mezclar las especies que iba a usar. Tenía que saber cómo mezclar la mirra. Tenía que saber cómo
mezclar la canela, cómo usar lo que iba a usar en ese aceite. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el salmista compara y dice que así como ese aceite es el reunirnos o el vivir en unidad y en armonía. Cuando hoy que venía en el camino para acá me preguntaba y decía, ¿será que Dios verdaderamente mira a la congregación y dice qué bueno es, qué agradable es? ¿Será que Dios sí pudiera decir algo así de un pueblo? Que Dios mire a un pueblo y diga, qué bueno que se reunieron hoy. Qué bueno que este pueblo se esforzó por reunirse. Y me vino rápido a la mente aquel versículo que habla el Señor a un pueblo, al pueblo de Israel, y le dice, harto estoy de vuestros sacrificios. Ojalá alguien cerrara vuestras puertas. Entonces allí me di cuenta que sí, Dios sí mira cuando nosotros nos reunimos. Dios sí pone sus ojos cuando su pueblo se reúne. No es como que Dios dice, pues hay que se reúnan y hay, a ver qué sucede. No, Dios está atento. Dios está atento. Cuando nosotros estamos aquí, Dios está viendo nuestro corazón. Entonces, ahí cuando yo miré ese versículo, yo dije, Dios sí mira cuando nos congregamos. Dios mira cuando tú te congregas. Dios mira cuando tú te esfuerzas. Quizás hoy en este día, sé que nos cuesta a veces un poco más el domingo porque es más temprano. Y Dios mira el esfuerzo que hiciste. Dios mira que estás aquí. Y Dios mira con qué actitud has venido. Y que yo anhelo que cada vez que nos reunamos, Dios diga, qué bueno que este pueblo se reúne. Que Dios diga, es bueno cuando ellos se reúnen. Voy a abrirles más puertas. Voy a abrirles puertas a este pueblo porque me agrada cuando ellos se reúnen. Voy a expanderlos porque me agrada cuando ellos se reúnen. Voy a hacerlos crecer porque me agrada lo que veo cuando ellos se reúnen. Yo no sé si tú anhelas eso, pero yo anhelo que Dios diga eso de nosotros. Yo anhelo que Dios sea agradable, que nosotros nos juntemos. Y cuando vemos allí que el rey David habla acerca del aceite, y vamos a ver el aceite ahorita, pero quiero ver un versículo antes de eso que habla acerca de unos hombres que se unieron para traer a alguien delante del Señor Jesús. Y vaya, acompáñeme a Marcos capítulo 2 y verso 3 al 5. Marcos capítulo 2, verso 3 al 5 dice, entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Dice el verso 5, mire lo que dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿de quién vio la fe el Señor Jesús? Vio la fe de ellos. No dice allí, y viendo la fe de uno de ellos. Dice, viendo la fe de ellos. Porque se habían unido en fe. Los 4 se habían unido, dijeron, aquel que está allá adentro puede sanar a este paralítico. Ellos, el paralítico quizás ni creía porque no registra ahí la palabra y viendo la fe del paralítico, ¿verdad? Quizás él ni creyó, pero la fe de ellos los llevó a accionar. Se unieron en fe estos 4 hombres, no sé si iban de camino o querían reunirse ahí, pero estos hombres se topan con este paralítico y ven que no hay manera de que ese hombre entre a la casa, ni de sacar a Jesús de esa casa, ¿verdad? Ellos toman una decisión. Yo no sé si dijeron, pues vamos a cooperarnos para reparar el techo, pero yo no sé qué hablarían entre ellos, pero se atrevieron tanto para levantar el techo.
Yo no sé qué harías tú si alguien levantara el techo y empezara a descender yo creo que llamaríamos a la policía, que los demandamos y que nos reparen el techo. Pero a ellos no les importó. Para ellos se habían unido con una causa de que ese paralítico fuera sano. Ellos se habían unido con esa causa. Su propósito en ese momento de estar juntos era de que ese hombre quedara sano, de que ese hombre quedara libre de su azote, de que ese hombre se saliera de ese lugar caminando. Y ellos cuando vieron la oposición, no dijeron, bueno, pues están allá adentro los hombres importantes de la ciudad, están allá adentro los discípulos, ya no hay lugar para entrar, ya no hay manera de entrar en la puerta, porque a veces así somos, ¿verdad? Bueno, quizás no usted, pero a veces hay quienes son de esa manera, que dicen, vamos a hacer esto y amén, vamos a ir para adelante y vamos a hacer esto. Y cuando miran la oposición, ¿qué hacen? Dicen, bueno, quizás no era del Señor, quizás era una emoción que teníamos. Pero cuando tú te unes para hacer algo en Dios, no significa que no va a haber una oposición. Van a haber oposiciones, van a haber retos, van a haber cosas que te van a enfrentar a que tú te esfuerces más. Van a haber cosas que van a estar delante de ti, que tú vas a tener que ir por encima de ello. Porque estos hombres, al tomar al paralítico y ver que la multitud estaba allí, ellos tuvieron que subir más arriba de ellos y entrar, y por el techo. No entraron ni por la puerta ni por la ventana, sino que dijeron, ni modo, que rompamos el techo, y buscaron la manera de entrar. Y la pregunta es, ¿cómo eres tú cuando enfrentas la oposición? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Cuando nos unimos como familia, este año vamos a servir a Dios, este año vamos a orar juntos, este año vamos a restaurar el altar en nuestra casa. Y cuando empieza a haber la oposición, ¿qué hacemos? Porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, hermanos. No es que el enemigo va a decir, qué bien que se levanten, qué bien que se restauren, qué bien que hagan la obra. No. Pero tú y yo debemos de entender que somos un pueblo, somos un pueblo bendecidos, hermanos. Tú tienes una gran bendición de que Dios, el Dios que tú tienes es el Dios todopoderoso. Que se levante lo que se levante, no hay nada más grande que el Dios que tú y yo tenemos. No hay nada más grande que nuestro Dios. Y cuando nosotros vemos que estos hombres toman al paralítico, se deciden entre ellos unirse y llevar a aquel hombre que quizás para ellos no era nada, no era ni el vecino, ni el primo, ni el familiar, sino que era un hombre que se toparon en el camino. Ellos se unieron y dijeron, yo tengo fe que él puede sanar. Y le pregunta al otro, ¿tú tienes fe? Yo tengo fe que Dios lo puede sanar. Y el otro también dice, yo creo que aquel hombre que está allá adentro lo puede sanar. Y unen su fe. Unen su fe y enfrentan el reto que está por delante. Levantan el techo de aquel lugar y descienden a aquel paralítico enfrente del Señor Jesús. Quizás ni ellos descendieron, solamente lo importante era que el paralítico entrara delante del Señor Jesús. Porque ahí vemos que aún cuando nosotros nos unimos para algo en el Señor, muchas veces la causa no va a ser de que nosotros seamos vistos o que estemos en el primer lugar. Porque no dice que ellos descendieron con el paralítico, sino que hicieron descender al paralítico. Y dice la palabra, y viendo el Señor Jesús la fe de ellos. Viendo la fe de ellos, viendo el Señor Jesús que ellos creían, que ellos se habían unido para creer de que Él lo podía sanar. Hace el milagro en aquel hombre. Obra la sanidad en aquel hombre. Le dice, ten ánimo, porque a veces
A veces nosotros vemos que hay gente desanimada. No sé si tú has visto que hay gente desanimada. A veces vemos que hay gente desanimada en Dios. A veces vemos que hay gente que ya no avanza, que se ha quedado estancada en el caminar de Dios. A veces vemos que hay gente en el evangelio que se queda paralítica en su caminar, en su vida espiritual. A veces vemos que hay gente que no avanza de la manera que debería de avanzar. Quizás en un tiempo estaban encendidos, entregados a Dios, pero algo sucedió en su vida que dejaron de caminar. Y vemos que la situación que están viviendo, y muchas veces pensamos, Señor, que se anime este hombre, que se anime, que se levante. Pero algo que vemos, un ejemplo que vemos en estos hombres es que si tú ves a alguien que está desanimado, únete con otros hermanos. Únete con otros, agarra a otros y dile, ¿tú crees que Dios puede animar a este hombre? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo en este hombre? ¿Tú puedes que Dios puede reanimar el corazón de esta persona? Y si los tres creen o los cuatro creen, no, si alguien no cree, mejor no lo lleves. Porque se necesita estar unidos en fe, amén. Si tú vas a ir a orar por un enfermo que Dios te pone en tu corazón, ve y ora por ese enfermo. Y Dios te pone a otros que están a tu lado y ellos creen juntamente contigo, Dios va a hacer la obra. No es necesario que la persona tenga fe, sino que tú tengas fe. Que tú creas lo que Dios puede hacer. Que tú creas lo que Dios puede obrar. Y cuando estos hombres se unen en fe, traen al paralítico delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesús obra poderosamente en este hombre. Lo reanima, lo levanta, le perdona sus pecados y sana su enfermedad. Así es, cuando nosotros como iglesia nos unimos, Dios puede hacer milagros y prodigios en medio nuestro. Cuando nosotros nos unimos como pueblo de Dios, Dios puede animar al que está desanimado. Cuando nosotros nos unimos como pueblo de Dios, Dios puede alentar a aquel que está desalentado. Aquel que ha perdido las fuerzas, Dios le puede dar nuevas fuerzas. No sé si tú lo crees, pero yo creo que Dios lo puede hacer. A veces cuando nos reunimos, yo no sé si tu pensamiento a veces ha sido, pero mi pensamiento, a veces he visto el mover o el fluir, y a veces pienso, hay un ambiente pesado sobre este día. Yo no sé si tú has llegado a pensar eso. Como que hay algo que falta, como que hay algo que está sucediendo. Pero lo que debemos de hacer no solo quedarnos allí, porque hay muchos que solo se quedan en pensar como que hay algo que está sucediendo, como que hay algo que no está bien, o hay un ambiente pesado. Pero no solo te quedes allí, no solo te quedes diciendo de que hay un ambiente pesado. Haz algo, únete con alguien. Únete con alguien, empieza a alabar a Dios, empieza a adorar a Dios. Y que el otro que te oye también diga, no, pues aunque haya el ambiente pesado, vamos a alabar, vamos a adorar a Dios, vamos a levantar nuestras manos, vamos a glorificar a Dios. Y otro que empiece también a unirse, y otro, y se cambia el ambiente. Pero lo que necesitamos es unirnos como pueblo de Dios. Unirnos para que Dios descienda en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios que en medio de la congregación te alabaré juntamente con mis hermanos. Y eso está hablando de que el Señor Jesús en medio de la alabanza, Él desciende en medio del pueblo. Yo creo que el Señor Jesús desciende en medio de la alabanza. Pero para eso debemos de unirnos y creerlo. Saber que cuando yo empiezo a alabar a Dios juntamente con mi hermano, cuando él se goza y yo me gozo delante de la presencia de Dios, al Señor le agrada cuando nosotros nos gozamos ante Él. Claro que todo sea ante el Señor Jesús y no sea algo que sea para reírnos o para nuestra carne, sino que sea en una unidad en el Espíritu. Que nuestro anhelo sea glorificar a Dios. Y el Señor va a empezar a manifestar su gloria en medio de nosotros. Estos 4 hombres se unieron
ellos creían que el Señor Jesús podía sanar a aquel paralítico. Y ellos unieron sus fuerzas y levantaron aquel hombre, lo pusieron delante del Señor Jesús. Y qué interesante que el Señor Jesús vio la fe de ellos. Vio que ellos sí creían y sanó a aquel hombre. Cuando nosotros nos unimos en fe, el Señor puede hacer grandes cosas. Amén. Acompáñeme a Génesis capítulo 28 y verso 17. Dice el rey David que el unirnos es como el buen óleo o como el aceite. Y el primer lugar donde yo encuentro la palabra aceite es en este versículo que dice: y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal delante y derramó aceite por encima. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Cuando vemos que aquí dice la palabra de Dios que cuando Jacob tiene esa experiencia, ese sueño, él dice cuán imponente es este lugar, y levanta una piedra en aquel lugar y derrama aceite sobre ella. Derrama aceite sobre esa piedra y le cambia el nombre a aquel lugar de Luz y le pone Betel, que Betel sabemos que quiere decir, Bet quiere decir casa y él quiere decir, la palabra es Dios, entonces quiere decir casa de Dios. Y cuando vemos que el primer lugar que vemos la palabra que aceite ocurrir en la Biblia es donde se le cambia el nombre a un lugar y se le pone casa de Dios. Y en esa casa de Dios hay diferentes cosas que suceden, y una de ellas es que hay un ungimiento, hay un derramar de aceite sobre aquella piedra. Y nosotros como iglesia somos casa de Dios. Y tenemos una promesa, y el Señor Jesús dijo en una parte de la Biblia, en Mateo capítulo 16 y verso 18, se lo voy a leer. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allá Jacob había derramado aceite sobre una piedra en representación de lo que habría de venir adelante. En representación de la iglesia poderosa que habría de venir, y le pone aquel lugar Betel, casa de Dios. Y cuando vemos que el Señor Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, dice el Señor Jesús, el Señor Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesús es la roca de la iglesia. Esa es la iglesia, la roca de la iglesia. No es Pedro, no es un hombre, no es algo, sino que es el mismo Señor Jesús, la roca sobre cual el aceite fue derramado. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús hablando, toma el libro de Isaías o el rollo de Isaías y empieza a leer en Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él es el ungido de Dios. El nombre que le pone en Cristo quiere decir eso, el ungido de Dios. Y no es cualquier ungido, Él es el ungido, el escogido, el elegido por Dios. Y sobre ese ungido la iglesia está siendo edificada. Sobre ese ungido la iglesia ha sido fundada. Y nosotros debemos de ver que la iglesia, cuando empieza
Y tú, a ti y a mí, el Señor Jesús nos llama, o Dios nos llama a ser una iglesia que no sea una iglesia apagada, que no sea una iglesia religiosa, sino que sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque así empieza la iglesia, con un evento donde viene el Espíritu Santo y llena a aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban en el aposento alto. Algo milagroso sucedió en aquel lugar y surge la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos esa iglesia que el Señor está llamando a unirse y a llevarnos a aquello en lo cual empezó la iglesia, en una unidad donde estaba el fluir y el mover del Espíritu Santo. Cristo es la roca, Él es el fundamento. No hay otro fundamento. No lo hay, no hay nadie fuera de Cristo que sea el fundamento. Él es la piedra de ángulo. Él es la piedra donde la iglesia fue edificada y está siendo edificada. Pero hoy en día Cristo nos dice, la palabra nos dice a nosotros como iglesia: únete, pueblo de Dios, únete como mi iglesia. Únete como la iglesia que tiene lo que dice allí: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia que Cristo diseñó es una iglesia poderosa, es una iglesia victoriosa, es una iglesia que vence a sus enemigos. Es una iglesia que sí se levanta el enemigo en contra de ella, pero ella puede vencer a sus enemigos. El Señor nos llama a la unidad. Cuando tú y yo nos unimos como pueblo de Dios, Él empieza a derramar ese aceite que fue derramado sobre la piedra, o ese aceite que fue derramado sobre el Señor Jesús. Dice el versículo 2 de ahí de Salmo 133, dice que el aceite es derramado y corre sobre la cabeza y sobre las barbas y sobre todas las vestiduras. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando tú y yo como iglesia nos ponemos en orden, en el orden que Jesús ha establecido, en el orden que Cristo ha establecido para la iglesia, créeme que vas a recibir de ese aceite. Créeme que vas a recibir de esa unción. Pero a veces pensamos: ¿por qué no recibo de la unción? ¿Por qué no recibo? Veo que otros tienen la unción. Veo que Dios usa a otros. Veo que Dios se mueve en otros. Veo que Dios hace cosas en otros. Pero dice allí la palabra que cuando ese aceite fue derramado sobre Aarón, el aceite no fue rociado sobre Aarón, porque el aceite sí fue rociado sobre el altar, pero sobre Aarón fue derramado. Eso representa que el Señor derrama de su Santo Espíritu sin medida. Él derrama de su Santo Espíritu sin medida. Pero es cuando tú te pones bajo el que es cabeza de la iglesia. Es cuando tú reconoces que hay una cabeza de la iglesia y que hay un orden establecido en la iglesia, que aquel que hizo la iglesia, que aquel que diseñó la iglesia, que aquel que fundó la iglesia, que aquel que es cabeza de la iglesia también hizo un orden y un diseño para la iglesia. Y cuando tú te metes bajo ese orden que Él ha establecido, cuando los ministros se meten bajo el orden que Él ha establecido, empieza a correr el aceite. Empieza a correr ese aceite que, como te digo, no es cualquier aceite, es un aceite precioso. Es el aceite de la santa unción. Isaías capítulo 28 verso 16 dice, Isaías 28, 16. Dice: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, dice la palabra. El que crea en ella no será perturbado. Isaías profetiza acerca del Señor Jesús y dice: he aquí pongo una piedra en Sión, una piedra que es probada, porque Cristo fue probado.
Si alguien fue probado en la tierra es Cristo. Él conoce cada cosa que tú pasas. Él conoce cada prueba que te viene a tu vida. Él conoce cada tentación que tú enfrentas. Porque Él también fue probado. Y dice ahí la palabra que esa piedra es una piedra probada. Es una piedra de fundamento. Es una piedra angular sobre la cual se puede edificar. Y dice, y el que crea en ella no será perturbado. Efesios capítulo 2 y verso 19. Efesios capítulo 2 verso 19 dice, así pues, ya que ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos que hay el fundamento, la piedra angular y el fundamento de los apóstoles y profetas que escribieron la escritura, cuando nosotros vemos que esa palabra está allí y empezamos a ser, dice, bien ajustados como edificio. Como edificio nosotros estamos siendo bien ajustados porque todavía nos falta ajuste, ¿verdad? Todavía nos falta encajar con otro hermano, nos falta encajar bien con otra persona, nos falta ser bien parte del edificio de Dios. Y dice ahí la palabra que todo el edificio bien ajustado va siendo edificado para ser un templo santo para el Señor. Tú y yo, el Señor nos ha llamado a ser un templo santo para Él. Pero para eso tenemos que ir siendo edificados sobre esa enseñanza de los apóstoles y profetas. Tenemos que ir siendo enseñados sobre el fundamento que es Cristo. Y Cristo nos va a llevar cada día más a llegar a ser ese templo santo que Él anhela. Ese templo santo donde Él puede habitar y puede moverse en medio de nosotros. Amén. Acompáñeme a Levíticos capítulo 8 y verso 12. Levíticos capítulo 8 verso 12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Vemos allí en los versículos anteriores, usted puede ver que el Señor le habla, Dios le habla a Moisés y le dice, reúne a toda la congregación. Entonces, cuando el pueblo se reunió, era para ver el derramamiento del aceite. Y Moisés hace que Aarón se acerque y que sus hijos se acerquen y empieza a vestir a Aarón. Y cada una de las partes de las vestiduras representa algo en la vida del ministro. Pero una de las cosas que vemos allí cuando hace que Aarón se acerque, el ministro que Dios va a levantar debe de ser un ministro que se acerque a Dios. Dios no llama a ministros para estar lejos de Él. Dios llama a ministros para estar cerca de la presencia de Dios. Cada vez que Dios te va a llamar a acercarte a Él, a que te acerques más a Él. Y cuando vemos que Él se acerca, empieza a derramar el aceite y dice que con ese aceite lo consagró. Y ser consagrado significa ser apartado. Dios te va a llamar a consagrarte. Dios sí quiere derramar de su aceite sobre ti, pero Él quiere que te consagres. Él quiere que te apartes. Él quiere que empieces a dejar cosas a un lado. Él quiere que no seas como todos los demás. Él quiere que te apartes para que recibas de ese aceite, porque ese aceite era para consagrar a Aarón y a sus hijos. Era para apartarlo de entre el pueblo.
Y cuando nosotros empezamos a recibir el aceite de Dios, es para santificarnos. Hay quienes quieren tener la unción de Dios y no santificarse. Hay quienes tienen la unción de Dios y no se santifica. Lo podemos ver en Sansón. Sansón era un hombre que Dios había llamado como libertador, y la unción de Dios se manifestaba en él poderosamente. Pero Sansón tenía un defecto, que le gustaba jugar con el pecado. Y empezó a buscar a las rameras, y empezó a buscar el vino, y empezó a hacer cosas que él como nazareno no tenía que hacer. Y llegó el momento donde Dios lo llamó a cuentas, y donde la presencia de Dios se apartó de él. Porque si tú tienes la unción de Dios y estás pecando, créeme que va a llegar el momento donde de esa unción se va a apartar de tu vida. Créeme que va a llegar un momento donde ya no vas a sentir la presencia de Dios. Va a llegar el momento donde puedes decir, como dijo Sansón, saldré como las otras veces, pero te vas a dar cuenta que la presencia de Dios se ha apartado de ti. Es lamentable decirlo, pero hay quienes la presencia de Dios se aparta de ellos. Pero si nosotros hemos recibido del aceite, si nosotros hemos recibido de Dios, debemos apartarnos para Dios. Debemos consagrarnos para Dios. Debemos de tomarle importancia a lo que Dios nos ha dado. Si Dios te da unción, dale importancia a la unción que Dios te da. Si Dios te da de su aceite, dale la importancia que se merece. Y apártate del pecado. Apártate de la maldad. Apártate de andar jugando con el pecado. Porque una de las cosas que sucedió en la vida de Aarón es que aquel aceite lo consagró y lo santificó. Amén. Acompáñeme a Primera de Samuel, capítulo 26 y verso 9. Primera de Samuel 26, verso 9 dice: pero David dijo a Abisai: no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? David ya había sido ungido como rey. Ya Samuel había derramado el aceite sobre David. Y aún así David no se atrevía a matar a Saúl. Aún así Saúl ya Dios lo había dejado, ya Dios había estipulado que iba a poner a David como rey. Y Saúl está persiguiendo a David para matarlo. Y cuando Abisai le dice que maten a Saúl, que ahí lo tenían para matarlo, que Dios lo había puesto en sus manos, David le hace la pregunta: ¿quién podrá atentar contra el ungido del Señor y quedar impune? Y eso que ya había sido desechado Saúl. Porque hay algo de la unción de Dios, que cuando tú tienes la unción de Dios, que cuando la unción de Dios está sobre nosotros como iglesia, esa unción te va a traer una protección. Porque Dios protege lo que es de Él. Dios cuida lo que es de Él. Dios cuida, si Él pone aceite sobre alguien, Dios cuida de ese aceite. Dios cuida de lo que Él pone sobre nosotros. Cuando tú recibes de la unción de Dios, esa unción te puede proteger. Esa unción te cuida, esa unción te guarda. Vemos que David dice: ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Cuando nosotros tenemos la unción de Dios, tenemos la protección de Dios sobre nuestras vidas. Quizás hay quienes puedan decir: no, pues no vayas a tal lugar porque allí es peligroso. Allí es un lugar donde es peligroso. Y no te estoy diciendo que vayas a cualquier lugar, pero si Dios te envía a un lugar, Él te está enviando bajo su protección, bajo su unción. Si vas con la unción de Dios, vas con la protección de Dios.
Acompáñeme a Éxodo capítulo 27 y verso 20. Éxodo 27, verso 20 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 1 y verso 20. Dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. En Éxodo dice la palabra de Dios que trajeran el aceite para el alumbrado. Y nosotros como iglesia debemos de ser no solo una luz, debemos de ser un candelabro. Por eso allí la palabra habla acerca del candelabro, porque la luz que el aceite era preparado en Éxodo era para la luz del candelabro. El candelabro que iba a estar ardiendo bajo ese aceite. Y cuando nosotros vemos en Apocalipsis que hay 7 candelabros, y en medio de esos 7 candelabros había uno con el aspecto del Hijo del Hombre que se movía en medio de ellos. Cuando nosotros somos un candelabro encendido como iglesia, cuando nosotros nos encendemos como candelabro, el Señor se mueve en medio de nosotros. Dice aquella visión que tiene el apóstol Juan, dice que aquel hombre que él vio tenía ojos de fuego. Porque cuando la iglesia es un candelabro y el Señor se empieza a mover aquellos ojos de fuego que pueden ver el interior del hombre, que pueden ver hasta lo más profundo del corazón. Que dice la palabra, que la palabra es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de los hombres. Cuando nosotros somos ese candelabro encendido, el Señor se va a mover en medio de nosotros. Cuando somos ese candelabro encendido bajo el aceite, que la unción de Dios nos esté encendiendo, que estemos alumbrando, que estemos unidos como iglesia, alumbrando un candelabro donde Dios se está moviendo, donde Dios se está manifestando, donde el Señor Jesús se puede mover. Pero hubo una de las iglesias que el Señor Jesús le dice: arrepiéntete, si no voy a quitar tu candelabro de su lugar. Porque cuando nosotros somos una iglesia, que somos un candelabro, tenemos un lugar especial delante de Dios. Puede haber iglesias que no sean candelabros, puede haber iglesias que no estén encendidas, pero cuando hay una iglesia que es un candelabro, que está ardiendo, tiene un lugar especial delante del Señor. Y debemos de cuidar ese lugar que tenemos delante de Él. Debemos de cuidar la posición que tenemos delante de Dios. Quizás otros no saben la posición que tú tienes delante de Dios, pero Dios sabe el lugar que tú tienes delante de Él. Quizás hay otros que digan que el hermano fulano de tal no busca de Dios, pero Dios sabe el lugar que tú tienes delante de Él. Dios sabe cuál posición tú tienes delante de Él, y cuida la posición que tienes delante de Dios. Cuidemos lo que tenemos delante de Dios como iglesia. Otra de las cosas para cual servían el aceite, en Mateo capítulo 25, verso 3 al 4, dice: porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con las lámparas. En el tiempo final, el tiempo que estamos viviendo, el aceite es una de las cosas muy importantes que debemos de tener para la preparación para la venida de Cristo. En Esther también puede ver usted conmigo, Esther capítulo 2 y verso 12.
Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios o de su preparación. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Pero 6 de esos meses de preparación eran con óleo de mirra. El aceite es una de las cosas que nosotros como iglesia debemos de tener en nuestra vida para la venida de Cristo. Si a alguien no les importa el aceite, o si para alguien no es importante la unción, no se va a preparar para la venida del Hijo del Hombre. Nosotros como iglesia debemos de tener mucho cuidado del aceite que Dios nos ha dado y pedirle que Él nos llene más y más de ese aceite. Amén. Quiero ir terminando con este versículo. Apocalipsis capítulo 3 y verso 18. Apocalipsis capítulo 3 verso 18 dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Me gusta otra versión que es la versión hebrea. Dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que verdaderamente seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no sea expuesta la vergüenza de tu desnudez. Dice: y colirio para ungir tus ojos a fin de que recuperes la visión. A esta iglesia el Señor Jesús le dice: te aconsejo que de mí compres colirio. ¿Y por qué le dice colirio? Porque el colirio no le estaba diciendo colirio, sino que le estaba diciendo que comprara de él aceite, unción. Le dice colirio porque en esa iglesia de la Odisea, en esa ciudad, había un bálsamo que para ellos era muy precioso, y ese bálsamo era para ungir los ojos. Ese bálsamo en lo literal era medicina para los ojos. Y por eso les pone ese ejemplo y le dice: te aconsejo que de mí compres bálsamo para tus ojos. Dice en una versión: compres colirio para ungir tus ojos. Pero lo que está representando es el aceite del Espíritu Santo. Y dice: te aconsejo que de mí compres, que de mí obtengas aceite, obtengas la unción, para que cobres una vez más la visión, para que recobres la visión. ¿No será que nos es necesario recobrar la visión en Dios? ¿No será que la visión no está afinada como antes estaba? ¿Será que la visión ya no es como era antes? ¿Será que nuestra visión ha ido menguando y menguando con el tiempo? ¿Por qué no cierras tus ojos y te pones de pie? Y medita en esa palabra. Dice el Salmos que cuando nos unimos como pueblo en armonía, es como esa unción, es como ese aceite. Y vimos algunas de las cosas que el aceite puede representar en nosotros: las bendiciones, la protección. Pero me llama mucho la atención lo que dice este versículo: compra de mí aceite. El consejo que da el Señor Jesús es el consejo, es un consejo que le da y le dice: te aconsejo, porque el Señor Jesús aconseja a su iglesia. Y Él le dice: te aconsejo que compres de mí unción, que compres de mí aceite y unjas tus ojos y recobres la visión una vez más. ¿Será que tu visión ha menguado? ¿Cómo está tu visión? Quizás antes tenías la visión en Dios. Antes tenías la visión de desarrollarte en Dios. Antes tenías la visión de alcanzar cosas en Dios. Antes tenías la visión de un día que cuando viniera el Señor Jesús por su iglesia, ser parte de esa amada.
Antes tenías quizás la visión de prepararte, de apartarte, de consagrarte. Antes quizás tenías la visión, una visión amplia, una visión que podía ver de lejos las cosas, pero que podía ver. ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está tu visión en este día? ¿Será que necesitamos comprar aceite? ¿Será que necesitamos decirle al Señor, derrama de tu aceite, Señor? El aceite no se compra con dinero. Cuando dice la palabra, cuando en la escritura se encuentra esa palabra compra, es en el hebreo o en el griego dice paga el precio justo. Te aconsejo que en mí pagues el precio justo por la unción. El Señor Jesús dice la palabra que Él de costumbre subía al monte de los olivos, porque hay un precio que se paga por la unción. Hay un precio que se paga por el aceite. ¿Cómo está tu visión en este día? ¿Será que necesitas que el Señor ponga en ti unción, ponga en ti aceite, para que tu visión sea afinada? Quizás no has perdido toda la visión, pero hay algo que está obstruyendo la visión. Quizás puedes ver, pero puedes ver con algo que te está perturbando. Quizás alcanzas a ver como aquel hombre que el Señor Jesús le pregunta, ¿cómo ves? Y él dice, veo a los hombres como árboles. Pero el Señor te dice en este día, paga el precio justo. Compra de mi aceite. Compra de mi aceite para que afines la visión, para que amplíes tu visión, para que puedas ver claramente. El altar está abierto si tú quieres venir delante del Señor y decirle, Señor, yo me quiero unir con mis hermanos y habitar en armonía, para que ese aceite sea derramado, Dios mío, para que esa unción sea derramada sobre mi vida y así pueda afinar mi visión, así pueda ver claramente como antes miraba, así pueda ver claramente las cosas y de lejos. Afina mi visión, Señor. Afina mi visión, porque reconozco que hay cosas que han obstruido mi visión. Reconozco que hay cosas que han afectado mi vista. Pero hoy quiero, Señor, que tú unjas mis ojos. Que tú unjas mis ojos para que pueda ver bien. Para que tenga una visión clara, Señor, en ti. Para que mi visión sea clara en ti, Dios mío. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y una de las cosas que el Señor le dice a su iglesia en los últimos tiempos es: pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Dice: erguíos vuestros rostros, porque es necesario levantar la visión de lo terrenal. Que nuestra visión sea clara en Dios. Que nuestra visión sea afinada en Dios. Que podamos ver lo que Él quiere que veamos. Que podamos tener la mirada en Él y no en los hombres. Que podamos tener la mirada en Él y no en lo terrenal. Que podamos tener nuestra mirada en Él, porque Él es el que empezó la obra de fe en ti, y Él va a consumar la obra de fe en ti. No fue un hombre, no fue una persona que empezó esa obra en ti. Fue el Hijo de Dios. Dile: afina mi visión, Señor. Afina mi visión, Dios mío.
Quiero ver claramente, Dios mío. Quiero ver con claridad, amado Dios. Quiero ver con claridad, Dios mío. Afina mi visión, Señor. Afina la visión, Dios mío. Pon colirio, pon aceite, Dios mío, en los ojos. En el nombre de Jesús, Señor. Pon aceite en los ojos de tus hijos, Dios mío, para que la visión se aclara una vez más, Señor. Que se afine la visión, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que se afine la visión, Dios mío. Que se abran los ojos, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Que la visión sea afinada, Dios mío. Que su visión esté puesta en el lugar correcto, Dios eterno. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Pon colirio, Señor, derrama de tu aceite. Hoy queremos unirnos como iglesia, Señor, para recibir de tu aceite. Para recibir de tu aceite, Dios mío. Iskatalabrama mama mama yasam. Iskutile kebrema mama yasemna. Iskatalabrama mama mama yasamna. Oh Dios mío, pon de tu aceite. Pon de tu aceite, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Pon de tu aceite, Dios mío. libra de todo